Saludos mis queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les acompañen en todo momento la presencia del Espíritu Santo, el consuelo de su Hijo y la infinita grandeza y potencia de nuestro Padre Celestial. Estamos ya aquí al tercer día del mes de enero de este año, del 2024, y uno de nuestros oyentes ha tenido la bondad de decirme que este año no son 365 días, como lo había dicho anteriormente, sino que este es un año bisiesto, y por lo cual vamos a tener 366 días. Por lo que, bueno, ya nos faltan 363 días para gozarnos este año de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí nuevamente con nuestro guía hermenéutico, guía de la interpretación de la Escritura, el reformador Martín Lutero, en su comentario sobre la epístola a los Gálatas, que de paso necesito llamar a los publicadores del comentario para ver si ya el libro está disponible o qué fecha le han puesto para la publicación del comentario sobre la epístola a los Gálatas. Yo les aseguro que tan pronto lo sepa, les voy a dejar saber, porque este es un libro único, no se encuentra en ningún otro lado. De tal modo que de igual manera lo que nosotros estamos haciendo aquí, como les he dicho en ocasiones anteriores, es algo único, que estemos, como por así decirlo, en las filas de atrás, en las bancas de atrás, escuchando estas conferencias dictadas a los seminaristas que habían sido sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, y por causa de la reforma de Lutero habían salido de las filas del romanismo, de las obras, de los méritos y de todos esos enredos de la justicia propia. Ahora han salido a la justicia de la fe, y Lutero aprovecha este momento histórico del año 1531 para dictar estas conferencias. No era un momento agradable para Lutero. Él tenía varias bulas papales diciéndole que tenía que regresar a Roma para ser enjuiciado por sus herejías. ¿Y cuál había sido su herejía? Predicar, enseñar que los pecadores son salvos por la sola fe. ¡Qué tremenda herejía! Y bueno, algunos también nos tienen acá por herejes por seguir enseñando la doctrina de Lutero. Y los voceros más fuertes de estas críticas son los pastores que tienen cierta formación teológica en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Son los que más fuerte me critican a mí. ¿Quién soy yo? Un pedazo de barro. Pero al criticar la doctrina de la justificación tal cual la estoy enseñando, ellos realmente están tirando a Martín Lutero por el suelo, como dicen, por debajo del bus. ¿Por qué? Porque Lutero, se aferra a Pablo para enseñar que la justicia es solamente por la fe y que la ley no justifica. Y este tema lo viene repitiendo
Pablo y lo viene por tanto explicando y enfatizando Lutero en estas conferencias. Y son 3 alumnos de Lutero que están tomando palabra por palabra las cátedras que está dictando Lutero. Ellos se inventaron una estenografía de su propia hechura. Y mientras Lutero está hablando, ellos están tomando nota. Y lo que tenemos aquí es lo más cercano a una grabación de la voz de Lutero. Bueno, de lo que él dijo, traducido al español por su servidor, porque este comentario, el comentario de 1531, nunca se había traducido al español. Y por allí en el año fíjense, sí, 2000 en adelante fue cuando el Señor me agarró por la oreja y me dijo que tenía que traducir esta obra del latín al español y luego al inglés. Y él usó a mi esposa para, con ese talento de nobleza que tiene ella, de decirme: mi amor, tienes que seguir haciendo estas traducciones. Y bueno, aquí está el resultado. Hoy todos estamos bendecidos, los que estamos escuchando y los que escucharán y los que también leerán y estudiarán el comentario. Basta con tanta introducción. Algunos con buena razón me critican de que yo hago demasiadas introducciones. Bueno, estamos hablando aquí nuevamente de Cristo y la ley. ¿Cuál es la relación entre el Señor Jesús y la ley? Esto es nuevo. Esto es una nueva manera de entender esa relación. Dice que Cristo en el Evangelio imparte enseñanzas e instruye sobre la ley, o más bien la interpreta. ¿Qué error cometía yo? Debe ser e instruye sobre la ley. Para la publicación, esta versión fue entregada a manos de unos redactores profesionales en la gramática al español, y espero que ellos hayan captado todos estos horrores ortográficos que yo he cometido acá. Dice que Cristo imparte enseñanzas, ¿cierto? Instruye sobre la ley, o más bien interpreta la ley. Pero nada de esto pertenece a la doctrina de la justificación, sino a la doctrina de las buenas obras. Y es importante que nosotros reconozcamos que Cristo enseñó las dos doctrinas: la doctrina de la justificación y la doctrina de las buenas obras. Además, la obra principal de Cristo, por la cual Él vino al mundo, no fue enseñar la ley. Aunque algunos digan hoy que esa fue su obra principal, porque hay algunos que enseñan que nosotros somos salvos, somos justificados siguiendo el ejemplo de Cristo, y entonces Cristo nos enseñó cómo guardar la ley, y que ese es el nuevo pacto, que Israel no pudo guardar el pacto, pero ahora nosotros sí, porque Cristo nos mostró cómo guardar la ley, y por lo tanto hoy nosotros, por seguir su ejemplo, sí podemos guardar el pacto como Israel nunca lo guardó. Pero toda esa enseñanza ignora el hecho de que fue Cristo quien hizo el nuevo pacto a nuestro favor con el Padre. Ese es el nuevo pacto que Cristo le dijo a Israel durante todos sus
jueces, sus reyes, sus profetas, nunca pudo guardar la ley. Ni con la presencia de Cristo tan cerca a ellos, la presencia de Dios en el santuario. A pesar de todo lo que se le dio a Israel, Israel nunca pudo guardar la ley. Así que he aquí vengo yo, dijo el Señor, a cumplir tu voluntad. De tal modo que Jesús hace un pacto con el Padre y dice: yo cumpliré tu voluntad a favor de todo pecador. Y no solamente eso, sino que daré mi vida por cada pecador, porque la paga del pecado sí es la muerte. Y entonces lo que va a pasar acá es que se presenta Cristo a cumplir el nuevo pacto, y por eso al terminar su ministerio él dice: he aquí, he acabado la obra que me diste, que fue la obra de su pacto, de cumplir ese pacto con Dios. Y lo que nosotros hacemos es, cuando por la fe nos agarramos, nos aferramos de Cristo y de su justicia, entramos en esa burbuja, entramos en ese pacto que Cristo hizo con el Padre. Entramos en un pacto ya cumplido, en un pacto ya hecho. Y somos justificados por su vida. Ese pacto cumplido se atribuye como nuestro cumplimiento. Alabado sea el Señor. De tal modo que no es porque nosotros guardamos o seguimos el ejemplo de Cristo y que fuimos influidos por el Espíritu Santo y dotado de virtudes y fuerzas y potencias para guardar el pacto. Pero, por ejemplo, y aquí yo menciono mi punto de referencia, que es el adventismo del séptimo día, esa es una doctrina muy importante de que hay que seguir el ejemplo de Cristo para que nos ayude a guardar la ley, y entonces esa guarda de la ley se toma en cuenta para el juicio investigador. Cosas que yo creí en una ocasión y predicaba, hasta que me di cuenta de todas estas cosas que lo que Cristo hizo por nosotros desconoce totalmente cualquier intento nuestro a cumplir el pacto aparte de Cristo. Con solo la intención de hacerlo ya lo hemos quebrantado. Bueno, la obra principal de Cristo, por la cual Él vino al mundo, no fue enseñar la ley. Tan solo fue un oficio incidental o resultante, así como también fue el de sanar a enfermos, levantar muertos y obras así. Estas ciertamente fueron obras excelentes y divinas, pero no fueron las obras principales de Cristo. Los profetas también enseñaron la ley y obraron milagros. Pero Cristo es Dios y hombre. Fíjense ahora dónde Él se va a ir al decir que Cristo es Dios. Él luchó contra la ley, sufrió la crueldad y tiranía de la ley como ningún otro. Así fue como la venció en sí mismo, permaneciendo firme ante la ley. Y por eso fue levantado entre los muertos. La ley era nuestro más cruel y mortal enemigo, pero Él la condenó y la quitó de por medio. ¿Cómo puede ser eso? Sí, con su justicia, que superó toda justicia de la ley, la condenó. Le dijo: ley, eres insuficiente,
no tienes la verdadera justicia necesaria para salvar a pecadores. Eres letra muerta, no tienes vida, no puedes dar vida. Entonces, por su justicia, su amor al Padre, al ser humano, al prójimo, a millones y millones y millones de seres humanos que jamás escucharon sus palabras. Él desarrolló una justicia perfecta también para ellos, la cual también se les contabilizará por justicia. Dice la Escritura que vendrán y le preguntarán a Cristo: ¿cuáles son esas heridas que tienes en tus manos? Y Él les dirá: estas son las heridas que yo recibí en la casa de mis amigos. De tal modo que la justicia de Cristo supera a toda necesidad de los seres humanos que hoy viven, que son millones y millones y millones, como también es suficiente para suplir la justicia necesaria por los millones y millones de personas que han existido en la historia de este universo. No importa si han venido de Caín o de Abel, de Lot o de Abraham. Ustedes ven la genealogía de Jesús y allí se encuentran gentiles que representan a su linaje de gentiles. Gentiles y miles de gentiles que nunca formaron parte de Israel. Pero Cristo vino del linaje de ellos para poder entonces incluirlos en su abarcante justicia. De otro modo, ¿para qué vino Cristo? ¿Para salvar a unos escogidos aquí y allá? Como enseñan algunas doctrinas, que Dios en su soberanía escogió a algunos para salvación y creó otros para perdición, los réprobos. Y uno no puede estar seguro que es o réprobo o salvo. Y la justicia de Cristo no fue hecha para ellos. Así que eres réprobo por el capricho divino de que te hizo para quemarte, y no solo quemarte, sino achicharrarte en el infierno por toda la eternidad. ¿A quién se le ocurre eso? Pero esa es la doctrina. O si no, aniquilarte de una vez. Bueno, pero primero tienes que sufrir y pagar por lo que hiciste. Esas son las alternativas. ¿O será que hay otra? ¿O será que la justicia de Cristo fue suficientemente grande, infinita, para abarcar a todos? Quienes por la gracia de Dios escucharán el evangelio del otro lado. Ay, ahí sí que, a eso sí que no les gusta, porque los que les gusta hablar es del cierre de tiempo de gracia, de que no hay otra oportunidad, de que Dios es, y usan esto de que Dios es misericordioso pero justo, así como ellos se imaginan que tienen misericordia hasta que le rebosan la paciencia, y entonces con sus hijos o con su esposa o quien sea, la gente que trabaja para ellos, entonces le caen encima.
hacen un Dios a la imagen pecadora humana. Eso se llama un ídolo. Y el cristianismo está lleno de ídolos, porque los grandes titulares históricos de la cristiandad, por ejemplo, tomamos a Agustín. Él enseñó el castigo eterno y la elección de algunos para perdición y otros para salvación. Y entonces algunos se aferran a Agustín cuando les conviene, y en otras cosas que dijo Agustín pues no les conviene, pero así es. Los grandes titulares de la cristiandad han condenado la doctrina de que la justicia de Cristo fue suficiente para suplir la necesidad de todo ser humano que haya respirado oxígeno sobre la faz de la tierra, desde nuestros primeros padres, todos. Así fue como la venció en sí mismo, es decir, venció la ley, permaneciendo firme ante la ley, y por eso fue levantado entre los muertos. Cumplió. La ley era nuestro más cruel y mortal enemigo, pero Él la condenó y la quitó de por medio. De allí en adelante, la ley ya no puede condenar ni matar a los fieles. Por tanto, el verdadero y propio oficio de Cristo es el de luchar contra la ley, el pecado y la muerte a favor de todo el mundo. No solamente de los fieles, sino a favor de todo el mundo. Y aquí Lutero está siendo muy correcto, porque él dice en otro lugar: grande es este misterio. A ver si lo puedo encontrar. Yo creo que ahorita mismo no lo tengo. Grande es este misterio. Sí, creo que está acá. Lo tengo en el griego, ¿no? Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Aquel que fue revelado en la carne, justificado en el Espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre las naciones. Fíjense, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria, fue creído en el mundo. Otra manera de traducir esta preposición es por, fue creído por el mundo, de tal modo que no habría exclusividad cuando se habla del misterio de la piedad. Habla de Cristo que fue justificado en el Espíritu, es decir, el Espíritu lo justificó, dijo: cumpliste. Tienes como humano suficiente justicia para suplir la falta de justicia de toda la humanidad, y el Espíritu lo justificó por eso. Y entonces fue visto por ángeles. Fue proclamado entre las naciones, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Pero aún más el apóstol en el Espíritu dice: y fue creído por el mundo. ¿O le vamos a quitar eso allí? Fue creído por parte del mundo. Pero claro, nosotros sabemos que todo el mundo no ha confesado fe en Él, pero la Escritura dice que ante Él confesará con gozo y alegría, porque eso es el significado del griego allí cuando habla de que toda rodilla confesará
y toda lengua confesará el nombre. Es una confesión que se da con alegría y gozo. No se da porque tienes el pie de Dios aquí encima que te dice, a ver, confiésame. No. Dios lleva el evangelio del otro lado. Aunque no nos guste pensar así, o es que nosotros también tenemos esta otra doctrina, que para que nosotros tengamos vida eterna, otros necesariamente se tienen que perder. ¿Es esa la fórmula de la salvación? Para que yo tenga vida eterna, entonces otros se tienen que quemar. De otro modo, yo no tengo vida eterna. Pero otros se tienen que quemar porque no la merecieron como yo, porque a final de cuentas eso es lo que dicen. Cuando llaman esta doctrina de la salvación, la llaman una herejía, ellos están defendiendo su convicción de que para que ellos puedan vivir eternamente y reciban esta paga de acuerdo a las obras, aunque digan todo lo que quieran decir que es de acuerdo a la fe y su confesión de fe en Cristo, lo que están diciendo es que ellos lo merecen más que aquellos que o serán aniquilados muriendo lentamente según merecen sus malas obras, o si no, peor, arderán eternamente. ¿A quién se le ocurre tal maldad? Dios tenga misericordia de nosotros si nosotros creemos así de Dios. Porque lo único que nosotros podemos decir de Dios es que Dios estaba en Cristo. El mismo Padre, el mismo Espíritu Santo estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros. Dice reconciliando al mundo. Y nosotros somos parte de ese mundo. Y por lo tanto, al acabar su obra, nuestro Señor, hoy con gozo, fe, arrojo, convicción, podemos recibir la palabra del Señor que nos dice, tus pecados, aunque sean muchos, te son perdonados. Alabado sea el Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.